abordar un aspecto interesante que está un poco, diríamos, verde. Se trata de la realidad virtual aplicada a la intervención psicológica. En primer lugar, quizás hayáis oído sobre conceptos tales como realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Estos conceptos contienen diferencias y no son exactamente lo mismo. En la realidad virtual se desarrollan contextos que no existen en la realidad. Es literalmente un mundo virtual, aunque claro, cuando nos exponemos a él, para nosotros sí que puede llegar a existir. Es decir, lo vivimos con tal intensidad e inmersión que literalmente estamos en él, pero no existe. En la realidad aumentada se combinan elementos de la realidad virtual con otros que no existen en la realidad. Podemos estar en un lugar real y crear allí cosas que no están en ese sitio en el que estemos. La realidad mixta sería una combinación de ambas cosas. En un entorno generado en 3D, 3 dimensiones, se combinarían cosas reales con cosas que no existen. ¿Qué es la realidad virtual? Bueno, vamos a examinar qué es esto de la realidad virtual. Se trata de una tecnología que tiene como principal característica la inmersión total del usuario en un mundo ficticio. Para ello, es necesario contar con dispositivos especialmente diseñados como cascos o gafas de realidad virtual o HMD. Estos equipos permiten que el usuario pueda interactuar sin salir del mundo virtual. Una de las aplicaciones de la realidad virtual más extendida es la relacionada con el mundo del ocio y de los videojuegos. Los dispositivos de realidad virtual funcionan de manera que el usuario visualiza lo que hay en la pantalla, mientras que unos sensores conectados con él reconocen los movimientos y gestos del individuo para actuar en consecuencia. Existen 2 tipos de realidad virtual. Por un lado está la pasiva, por otro la interactiva. La realidad virtual pasiva es la que permite al usuario visualizar el mundo virtual pero sin la posibilidad de interactuar con él. En cambio, la realidad virtual interactiva, como su propio nombre indica, es aquella en la que el usuario tiene control sobre los elementos virtuales y puede interaccionar con ellos. La realidad aumentada añade o superpone información virtual al mundo real a través de elementos creados de forma digital. Estos elementos se integran de forma natural en el entorno que rodea al usuario. Esta cuestión es la central en cuanto a la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada, ya que la realidad aumentada sí utiliza el mundo real como parte de la experiencia. En el caso de la realidad aumentada, el usuario no necesita un aislamiento total del entorno que le rodea, puesto que los dispositivos que se utilizan, como los smartphones o las tablets, permiten la visualización de ambas realidades. En cuanto a las aplicaciones, hay que decir que tanto la realidad virtual como la realidad aumentada tienen numerosos usos, tanto en el ámbito de la ingeniería como de la comunicación o cualquier otra área tecnológica. Por supuesto, abre las puertas a nuevos sistemas de comunicación y en el futuro es posible que podamos comunicarnos en entornos visuales. En realidad, esta posibilidad ya se encuentra en pleno uso, puesto que a través de determinadas aplicaciones podemos comunicarnos y estar en contacto de un modo virtual en un lugar, por ejemplo una casa, aunque la distancia que medie entre nosotros sea de miles de kilómetros. Otras aplicaciones tradicionales están relacionadas con el ocio, como por ejemplo los videojuegos, también la arquitectura y la educación. En definitiva, la realidad virtual y sus formas asociadas, la realidad aumentada y la mixta, pueden ser aplicadas prácticamente en cualquier ámbito de actividad humana. Por supuesto, también al ámbito de la salud. Por ejemplo, en medicina, el empleo del metaverso permitirá disponer de un espacio virtual y que puede ayudar a realizar simulaciones virtuales de intervenciones quirúrgicas que más tarde se desarrollen en un quirófano, pero también puede servir al paciente en tareas de rehabilitación sin riesgo alguno para su salud y sin la necesidad de desplazamientos, siendo especialmente recomendada en la formación de médicos, ya que nos permite llevar a los alumnos dentro de un cuerpo humano, proporcionando una vista de 360 grados de las dolencias, replicando procedimientos quirúrgicos o practicando también nuevas técnicas. Y también reproducir
con exactitud la anatomía del paciente individual, con la intención de practicar la operación antes de llevarla a cabo, simulándola, consiguiendo una mayor especialización en cada paciente y así de este modo pues poder analizar con mayor exactitud y sin riesgo de la operación y del tratamiento y también del posoperatorio. También puede ayudar en el ámbito médico a la mejora en la calidad de vida de los pacientes aquejados de demencia, Alzheimer, limitaciones motoras, etc. El elemento esencial de la realidad virtual es que permite simular la realidad, pero posibilitando al usuario la sensación de estar en esos ambientes generados por ordenador, así como interactuar con los objetos virtuales. Esta sensación de estar inmerso en el ambiente de realidad virtual, de estar ahí, de juzgar como algo real la experiencia, es lo que se ha denominado el sentido de sensación o de presencia. Desde un punto de vista psicológico, esta sensación de estar en un determinado lugar, por supuesto virtual, y de experimentar en dicho lugar una experiencia significativa y relevante para la persona, cobra una gran importancia, ya que abre la posibilidad de utilizar dichos contextos virtuales como herramientas potentes y herramientas potentes terapéuticas que ayuden a la persona a cambiar al tiempo que la protegen mientras se produce este cambio. En definitiva, se trata de poder modificar conductas, pensamientos, experiencias, emociones por medio de experiencias virtuales. Siendo estas especiales, ¿no? Experiencias virtuales especialmente diseñadas y adaptadas a las necesidades de la persona con el objetivo de promocionar, facilitar y potenciar el proceso de cambio. Por ello, no es de extrañar que en los últimos años se haya extendido su empleo en el campo de los tratamientos psicológicos. Hace ya más de una década, algunos investigadores comenzaron una línea de investigación centrada en el diseño y la puesta a prueba de aplicaciones de realidad virtual para el tratamiento de diversos trastornos psicológicos. La meta que perseguían era explorar si el uso de la realidad virtual podría aumentar la eficacia de los tratamientos psicológicos o superar alguna de las limitaciones que estos presentaban hasta el momento, ¿no? El primer trabajo que describe la aplicación de un programa de realidad virtual en el tratamiento de un trastorno psicológico fue publicado hace ya más de 10 años, en el 95. Desde entonces, el interés de la comunidad científica por las técnicas de realidad virtual y la utilidad de su aplicación en la psicología clínica ha ido creciendo en todo el mundo, así como los estudios que ponen a prueba la utilidad y eficacia de esta nueva herramienta en el tratamiento de diferentes trastornos psicológicos. Pues desde entonces se han llevado a cabo un gran número de estudios centrados en la aplicación terapéutica de la realidad virtual en psicología clínica, principalmente en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. En estos momentos ya existen datos acerca de la eficacia de los procedimientos de realidad virtual. El objetivo del estudio, ¿no?, sería llevar a cabo una revisión de todos los estudios, un estudio posterior, ¿no? Con lo cual se limitaría ese estudio a la realidad virtual inmersiva y no incluiría otras tecnologías y aproximaciones tales como realidad virtual y tratamientos psicológicos. Estos estudios lo que hacen es congregar muchos estudios, ¿no? Y en este caso la telepsicología trata de tratamientos a través de dispositivos conectados a lo que es al ordenador. Bueno, una de las principales aplicaciones en la realidad virtual en el campo de la psicología clínica, como hemos dicho, es lo que es el tratamiento de la ansiedad, pero también tenemos otros trastornos, otras áreas, como son los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones, ¿no? Y también se pueden contemplar otras aplicaciones de la realidad virtual, como es el caso de su aplicación en lo que es en psicología de la salud en relación a la prevención de trastornos, de problemas. Además, también es necesario analizar, ¿no?, algunos de los inconvenientes que tiene lo que es la realidad virtual. Inconvenientes me refiero a efectos que no son deseados. No son muchos, pero sí que los tiene.
A continuación vamos a ver lo que es uno de los sistemas que trabajamos en consulta que utilizan la realidad virtual. En concreto, es un sistema basado en HoloLens. Vamos a verlo ahora. Este es el sistema de gafas de realidad virtual, está basado en HoloLens y, como podemos observar, tiene dos cámaras en la parte frontal. Por supuesto que lleva giroscopio y bueno, el efecto inmersivo que podemos conseguir va a depender mucho de lo que son los programas, del software que estemos utilizando. Por cierto, creo que aquí detrás, aquí están las mismas gafas que estas. El empleo que se da habitualmente, pues como hemos comentado, es sobre todo para el tema de la ansiedad, pero tiene otros muchos empleos. Y de hecho, aquí en la consulta lo hemos usado en varias ocasiones para trabajar con adicciones y incluso con estrés postraumático. Ya hablaremos más profundamente del empleo de la realidad virtual asociada a lo que es el empleo asociada a los tratamientos, a tratamientos específicos psicológicos. Bueno, pues esto simplemente se coloca en la cabeza, así. Bueno, tiene un ajuste, depende ya, se ajusta ahí detrás, ahí queda bien, queda ajustado y se conecta. En este caso, aunque ya hay equipos mucho más modernos que están asociados a sistemas inalámbricos, lo cual es una comodidad, porque fijaos en la cantidad de cable que hay aquí. Tenemos un cable USB y un HDMI. Estas son las gafas que usamos. Esto va conectado al ordenador y además se puede usar en conjunción con otro tipo de periféricos, como por ejemplo, para medir la presión arterial, instrumental para medir la diferencia de potencial eléctrico en la piel, etcétera, que nos ayudará con la tarea que estemos realizando. En posteriores entregas de vídeo trataremos de forma más profunda la aplicación de la realidad virtual, como he comentado, en ámbitos concretos de la intervención psicológica, como por ejemplo la ansiedad, las adicciones, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad social, por supuesto, fobias específicas e incluso depresión y duelo. Vamos a pasar a la parte dedicada a las consultas de los usuarios y suscriptores. Os recuerdo que podéis dejar vuestras consultas en el correo electrónico psicologiahoy@psicoasturias.es, seáis usuarios esporádicos o suscriptores del canal. En la última parte de los vídeos se tratarán estas cuestiones y serán comentadas. Por supuesto, si tenéis alguna inquietud sobre algún tema concreto referente a la psicología, también lo podéis proponer y se podrían hacer vídeos o serán vídeos monográficos tratando esos temas que habéis comentado. Tenemos una consulta de MR, no indica desde dónde, pero la consulta es sobre cuánto dura un tratamiento psicológico para la ansiedad. Esto va a depender de diferentes factores, desde las características de la persona, la propia naturaleza de la ansiedad y cuestiones que rodean al problema. El abordaje de la ansiedad puede llevar unas pocas semanas, puede resolverse en un plazo medio, digamos 3 meses, o puede no llegar a resolverse nunca, desde el punto de vista de los propios deseos de la persona que se somete a tratamiento. Esto querría decir que la persona en tratamiento mantendría una relación tan negativa con su problema de ansiedad, que es esa misma negatividad traducida en temor permanente la que mantendría, una de las variables y quizá la más importante, ¿no? Que mantendría el problema de forma independiente de lo que ocurra a su alrededor. En este caso, lo adecuado sería abordar el problema de la ansiedad desde un punto de vista integrador, no combatir la ansiedad, sino sus efectos. En definitiva, que la persona aprenda a convivir con toda esa sintomatología de modo que no interfiera en los diferentes aspectos de su vida. Así pues, y esto es común en la mayoría de los tratamientos psicológicos, la duración de estos va a depender de numerosos factores y en todo caso se debe incidir en el hecho de que se ha de trabajar en objetivos concretos. Obviamente,
La determinación de esos objetivos será dependiente de los datos que nosotros obtengamos en la evaluación. Espero que haya sido de interés el tema tratado y os recuerdo que en posteriores vídeos y debido al interés que la aplicación de la tecnología a la salud en general y a la salud mental en particular puede tener, pues trataremos cuestiones concretas de la aplicación de esos sistemas en problemas específicos, como he dicho antes, ansiedad, fobias, adicciones, etc. Un saludo y nuevamente os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, propuestas de temas o consultas en la dirección de correo electrónico psicologiahoy@psicoasturias.es. También encontraréis información en las web psicoasturias.es, psicoasturias.com, psicologiaenoviedo.net y psicologiaengijón.net. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.